Muy buenos días, amables televidentes, a la misma hora de 5 a 6 de la mañana, de madrugada, para llevarles noticias nacionales e internacionales de interés, que hoy día, lo vamos a decir muchas veces, las noticias se repiten a la velocidad de rayo y pareciera que una sustituyera la otra, y uno se acuesta con una información y uno se acuesta tarde, como fue mi caso anoche, y al levantarse no, ya hay noticias que han sustituido, así se mueve el mundo, como siempre, acompañado de Elías Ruiz Matuc. Buenos días y muy buenos días a todos. Así es, 2 de octubre, cuando le pasó una información a Julio Enrique Caminero, esta mañana a las 4, ¿verdad? Sí. Y dice, pero eso es de ayer. Digo, no, eso es 2 de octubre. Fíjense bien de la fecha. Así es. Así. Hoy es martes, no es un martes negro como hay. El mes de octubre en el mundo de la economía recuerda fechas que son tenebrosas porque fue un jueves 29 de octubre, casualmente fecha de cumpleaños de mi hija mayor, cuando se detonó la crisis bursátil en el año 1930. En el año 1987 también hubo un jueves negro cuando se desplomaron las bolsas de valores. Hoy es martes, al cerrar la noche, el precio del petróleo, del barril de petróleo, se situó en 75,30. $75.30 el precio del barril del petróleo. Subió $2.50 en la jornada de ayer, un 2,8%. Si eso no es un salto de canguro, es un salto bastante largo, porque generalmente el precio del petróleo de un día a otro se mueve en décimas, es decir, menos de un 1%. Por ayer subió 2,8%, repetimos, $75.30. Es una mala noticia para la economía dominicana y para todas las economías que no son productoras de petróleo, porque las protestas provocadas por el precio del petróleo han continuado día a día. En el día de ayer en la mañana, los transportistas de Fenatrano hicieron la de la suya, ahí en el trayecto del Alcarrizo hacia el kilómetro 9 de la autopista a Duarte, y ahí se provocó un caos, un entaponamiento que provocó situaciones no deseadas y provocó que mucha gente llegara tarde a su trabajo, que no pudiera salir a hacer las diligencias correspondientes. Entonces, ese precio del petróleo en alza lo que hace entonces que incrementa las solicitudes de la población, de algunos líderes políticos, líderes sindicales o empresarios del transporte, que reclaman que se modifique la ley 112.00 por el tema de el impuesto a los combustibles. Nosotros quisimos traer este gráfico, este cuadro que muestra qué monto del precio de cada tipo de combustible corresponde a impuestos, pero también qué corresponde a márgenes de comercialización. Es decir, al impuesto de paridad de importación se le suman los impuestos, se le suman los márgenes de comercialización, se le hace un ajuste que es producto de un decreto del año 2014, entonces eso nos da el precio final. Lo que queremos destacar es que cuando se habla de que todo es impuesto, nosotros queremos destacar aquí que no todo es impuesto. Es decir, que en el caso de la gasolina premium, los impuestos, es decir, el 112.72 que cuesta traer un galón de combustible, gasolina premium aquí, se le suman 89 pesos con 89 centavos, producto de dos tipos de impuestos: del impuesto del selectivo al consumo que establece la ley 112.00, que se ajusta por la inflación, y entonces del de la ley 495, que establece el 16% del ITEVI para la importación de todos los tipos de combustible, excepto en el caso del Astur, que es el combustible que se utiliza para las plantas, que es menor, que es de 6,5%. Pero ¿qué ocurre? Momento. Muchos números y muy rápido, ¿verdad? Pero venga acá, usted está hablando con carretilla. Acuérdese que estamos hablando para una población. Te quiero dejar tiempo para que analice tu encuesta. Tranquilo, que hay tiempo. Ahora que son los 4 minutos, tranquilo. Lo primero que yo quiero que tú me des con cucharita, Julio Enrique, es ¿qué quiere decir precio de paridad de importación? El precio de paridad de importación no es más qué le cuesta al país, vamos a decirle, o a la refinería dominicana de petróleo, si fuera industria y comercio, si fuera una empresa particular, poner aquí un
galón de gasolina premium. Se llama precio de paridad de importación porque al precio que tú lo compras allá, tú tienes que agregarle una retahíla de costos adicionales, como es el costo del transporte, flete, seguro, la comisión bancaria de lo que tú tienes que pagar, bueno, te dije el seguro, lo que se llama aquí manejo de terminal. Todo eso te determina cuál es el costo de paridad de importación. Ahora, el precio de paridad de importación, ¿qué es lo que ocurre? Que nunca el Ministerio de Industria y Comercio ha publicado eso que se llama precio de paridad de importación de manera tal que permita a los analistas determinar si ese es el precio real que se corresponde con lo que dice el Ministerio de Industria y Comercio. Okay. Sino que tú partes de ese precio de paridad de importación. Tú das por hecho de que ese dato es correcto, que es el real, que ahí no hay ninguna manipulación, que ahí no hay ninguna equivocación, diríamos, pero tú sabes que los sindicalistas, los líderes políticos, los partidos de la oposición, los economistas que le dan seguimiento a eso, cuestionan eso y dicen, dame más transparencia y permíteme hacer el cálculo, públicame todo el detalle para poder determinar si realmente ese es el precio de paridad de importación. Ese es un caso. ¿Cómo usted pudo, por ejemplo, determinar, hacer ese cuadro que usted está presentando? Bueno, porque yo lo que hice es nomás un resumen del propio cuadro que publica el Ministerio de Industria y Comercio. Yo lo que hice fue que agrupé los impuestos. No, yo te agrupé los impuestos, pues yo te explico, o me quiero explicar. ¿Qué quiere decir ISC? Impuesto selectivo al consumo. Entonces, a los combustibles. Entonces, yo... pero ahí está. Vamos a verlo no como solamente el impuesto selectivo, sino también el ITEVIS. Por parte. Usted acaba de decir, y muy bien que lo ha explicado, excelente explicación, porque yo la había escuchado, esa explicación que usted está dando ahora mismo, a Leopoldo Espaillán Anita, en una versión que publicó el periódico, creo que fue el viernes, por parte del periódico El Nacional, donde él decía exactamente eso, que los precios de paridad de importación, los impuestos, los márgenes de beneficio y el precio final de los combustibles, que eso realmente siempre va a ocurrir y nosotros vamos a tener un combustible mucho más alto en Latinoamérica porque, decía Espaillán Anita, lo que pasa es que aquí se toma como referencia los precios internacionales del petróleo, que no deberían ser. Pero tú tienes que tomar alguna referencia. Lo que muchas veces cuestionan los expertos como Espaillán Anita, que me merece todo el respeto. Recuerda que fue el primer presidente de la Refinería Americana de Petróleo que tuvo el PRD cuando llegó al poder en el 78, y él es un enamorado y un experto de ese tema, él sabe. Yo no he leído... Tiene 90 y tantos años. No he leído el trabajo que tú te refieres, pero yo sí sé que él es de las personas que más sabe de este tema. Lo que se ha criticado es que aquí se toma de referencia el West Texas Industry de Texas, y sin embargo, en algunas ocasiones, cuando Venezuela nos regalaba el petróleo, debíamos tomar el precio del petróleo de Venezuela, que tenía un precio diferente. O pudiésemos tomar no el precio del petróleo del West Texas, sino ya el producto terminado. ¿Por qué? Porque la refinería aquí no refina. Así aquí se importa ya prácticamente el producto terminado. Entonces, eso se entiende. Lo que yo quería explicar en el día de hoy era el tema de los impuestos. Porque cuando te dicen que el galón de gasolina tiene un impuesto de un 100%, no es de un 100%. O sea, la gasolina premium tiene, por concepto de impuesto, un 80%. Lo otro, margen de comercialización. Por eso el precio más que se duplica de 112, que llega a un galón de gasolina aquí, de acuerdo con este cálculo del Ministerio de Industria y Comercio para esta semana, se convierte en un precio de 240,60. Y eso porque le hace un ajuste y le resta 3 pesos con 60 centavos por ajuste de ese decreto, o si no fuera mucho mayor. En el caso de la gasolina regular también más que se duplica. ¿Por qué? Porque a los 113,36 se le suman 81 pesos con 97 centavos de impuestos, que es el selectivo al consumo más el ITEVIS, y también se le suman entonces los márgenes de comercialización, y eso te da ya un precio de 230,20, que es más del doble. ¿Qué es el margen de comercialización? Hay 3 márgenes, o sea, que es el margen del detallista, el margen del transportista que paga 5, se cobra 5 pesos con 68 centavos por cada tipo de galón que se transporta. Eso es del transportista. Entonces, ese es del transportista. Entonces también está el margen del distribuidor, que es el que tiene el mayor peso, o sea, en estos márgenes. 3 márgenes. 3 márgenes. El del distribuidor. Detallista. Sí, distribuidor y el del transportista. El detallista es el de la estación de combustible. El de la estación de combustible. ¿Ese gana cuánto? Ese gana 21,99 en este caso, más o menos. Por galón. Por galón.
el transportista 5 pesos y tanto con por 68 galón. centavos. Eso se ha mantenido estático. ¿Y el otro es? El otro es el detallista, distribuidor y el transportista. Entonces, entre esos tres suman 41 pesos con 59 centavos. Espérate. ¿El distribuidor no es el mismo transportista? No. Ahora, muchas veces tú lo que tienes que tiene distribuidores, o sea, que hay empresas distribuidoras que también tienen empresas de transporte. Ok. Y también tienen al detalle. Si esto es un negocio bastante rentable. Entonces eso pasa con todos los combustibles. Con todos los combustibles. Ahora, fíjate que Por eso es que es tan beneficioso. de acuerdo al tipo de combustible, el tipo de impuesto va bajando. Es decir, la gasolina premium es la que tiene mayor impuesto, que es la que consume, se supone, la gente de clase media hacia arriba que tiene vehículos de alto cilindraje y que echa gasolina premium. Yo le voy a hacer una pregunta a Julio Enrique. Eso que usted está explicando, ¿lo saben los transportistas? Ellos lo saben. Esto va orientado a la parte de la población que no maneja el día a día de estos detalles. No. Usted está haciendo una excelente contribución en el día de hoy. Usted no se imagina tanto lo que está haciendo, porque mucha gente aquí habla sobre el precio de los combustibles, en el caso mío propio, con desconocimiento de causa. Porque muchas veces nosotros hablamos de los impuestos, hablamos de todo, pero no sabíamos con detalle exactamente eso, como usted lo maneja. Sí, y entonces, a lo que yo me refiero es, cuando yo digo que los transportistas lo saben, es que los transportistas manejan perfectamente cómo se pagan la gasolina, cómo esos márgenes de beneficio, cómo esos impuestos se pagan en relación al precio de los combustibles, que toman como marco de referencia el precio internacional del barril de petróleo. Entonces, ese asunto de los combustibles, aumento de los combustibles toda la semana, que el manejo, a mí me da la impresión de que todo esto es un manejo político e hipócrita de la situación. No, recuérdate que aquí hay muchos intereses. Claro. Es decir, recuerda que son empresarios del transporte. Gracias. Como son empresarios del transporte, yo decía, aquí hay un costo adicional y alguien debe asumirlo y no lo vamos a asumir nosotros, dicen los transportistas, ¿verdad? Los empresarios de transporte dicen, vamos a transferir. Pero lo asuma el pueblo. Entonces ellos te dicen, el problema no es la ineficiencia que hay en el sector, el problema no es que hay un monopolio en el transporte de carga, ¿verdad? El problema no es que el metro transporta entre el metro y el teleférico apenas el 15% de la demanda de pasajeros, no, el problema son los impuestos. Entonces el gobierno te diría, no, el problema no son los impuestos, si tú me quitas los impuestos, ¿dónde yo voy a buscar? Entonces nosotros lo que queremos destacar en el día de hoy es que la diferencia entre el precio de paridad de importación y el precio final no es en su totalidad impuestos, sino que esa diferencia es los impuestos, que en el caso de la gasolina premium es un 80% sobre el precio de paridad, y en el caso entonces cuando tú le agregas el margen de comercialización, que no es menos, no es bajito, es 41.59, porque yo te diría, bueno, pero vamos a revisar la ley. Pero si tú le dices, vamos 5.68 por transportar cada galón de combustible, es un costo razonable, un precio justo o no. El margen del detallista es justo o no, se puede bajar ahí, se le puede bajar, ¿verdad? El tribunal. Entonces dice, no, vamos a cargarle todos los impuestos. Y no quisiera que me cataloguen de que estoy defendiendo al gobierno. Yo lo que digo, vamos a revisar dónde se le puede aplicar, ¿verdad? Alguna reducción, ¿verdad? No, nadie va a decir que usted está a favor o en contra del gobierno. Usted está haciendo las cosas claras como usted está poniendo los puntos sobre las IES. Y no tenga el temor de que lo califiquen o no, porque usted simplemente, usted como profesional de la economía que es, está viendo con claridad cuál es la situación. Yo le iba a hacer esa misma pregunta. Cuando hablen sobre la modificación de la ley de hidrocarburos y le digan a los detallistas o a los distribuidores o a las estaciones de combustibles que su margen de beneficio se va a modificar, todos van a decir que no. Todos van a decir que no le modifiquen sus márgenes de beneficio. Porque hemos insistido aquí, y es mi discurso, lo que se busca no es el beneficio colectivo. Aquí se busca el beneficio particular. Usted habló de la gasolina premium y de la gasolina regular.
Vaya el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo, fíjate, el precio de paridad de importación es de 87,31. Se le suman 13 pesos con 97 centavos. Por eso te decía que según tú vas bajando la escala del tipo de combustible, va bajando el impuesto. En el caso del gas licuado de petróleo, ese 13,97 es como el 16% de impuestos sobre el precio de paridad de importación, pero sin embargo, los márgenes de beneficio en este caso son más altos que los impuestos. Es el doble, 25 pesos con 52 centavos, mira, exactamente el doble, ¿verdad? Entonces, por eso te llega el precio final 127,60. ¡Oh! ¡Eureka! ¡Cáspita! Acaba Julio Enrique Caminero de dar a conocer cuál es la situación con el gas licuado de petróleo. Sí. El margen de beneficio en el gas licuado de petróleo es el doble que los demás combustibles. Por eso es que todo el mundo quiere vender gas. Ahora, y todo el mundo quiere ser gasero. Hay otro elemento que es bastante... O sea, perdón, de 87 pesos, ¿a cuánto llega? A 127,60, 25,52 margen de comercialización, que es el doble del impuesto, que son 13,97. ¿Qué te parece? Ahora el margen de beneficio, vamos a quitar el margen de beneficio a los gaseros. O a reducirlo. A reducirlos. Sí, porque tú para transportarlo tienes que cobrar. Yo tengo que te pregunto, bueno, está congelado en 5,68. Yo pude ver que, por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo se ha quedado fijo prácticamente fijo durante varios meses. Y lo que más se ha modificado ha sido el margen de comercialización. Sí ha cambiado un poco más. Y también el tema del 16% del ITEVIS. Pero cuando tú hablas de modificar la ley... ¿Es 16 o 18? No, 16 en este caso. Y en el caso del Astur, que es el combustible que se utiliza para los aviones, es de 6,5%, y tienes que ponerlo así para entonces tú poder competir con las otras estaciones del área del Caribe y que las aeronaves que aterrizan aquí se abastezcan de ese combustible aquí y no en otros países de la región. Así que son varios factores. En síntesis, Julio Enrique Caminero, ¿qué usted recomienda? Bueno, en síntesis, lo que hay que recomendar es hacer un uso racional del combustible. Y yo creo que hay que revisar esa denuncia que hace Juan Ubiere de la mafia en torno a esto, porque te iba a decir que en el concepto del gasto tributario hay una partida de más de 25,000 millones de pesos, que corresponde ¿a qué? A facilidades que se le otorgan a Expresa que importan combustible para fines de prender planta y llevarla al Sistema Nacional Interconectado de Electricidad y no lo hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Que utilizan ese combustible entonces para comercializarlo, como tú decías, en estaciones de combustibles que no tienen, ojalá sea que no tienen licencia. Ahí veo que hay 3 comunicados del Ministerio de Industria y Comercio donde está solicitando opiniones sobre 3 proyectos de resolución que tienen que ver con las licencias para importación, con las licencias para los distribuidores de combustible. Entonces, organizar eso y eliminar las distorsiones donde estén. Porque que si el precio del petróleo sube, lamentablemente nosotros no podemos tomar una decisión de que baje. Eso no depende de nosotros. Yo creo que hay un problema, yo creo que el gobierno tiene una presión muy fuerte. ¿Por qué? Porque es que por concepto de impuesto, el gobierno recibe anualmente alrededor de 40,000, 45,000, entre 40 y 45,000 millones de pesos. Si mañana te dice, elimíname los impuestos de la importación del consumo de combustibles, ¿por dónde va a agarrar el gobierno para agenciarse 45,000 millones de pesos? Por mejoras administrativas. Bueno, en el presupuesto se está hablando de que eso va a significar para el 19,4%, es decir, la mitad, 20,000 millones de pesos. Pero eso lo necesita para otros tipos de compromisos. Y la situación es bastante delicada. ¿Pueden los choferes asumir el costo adicional de transporte? Posiblemente no. Pero bueno, entonces, en definitiva, pero ya hacen muchas cosas que así no puede hacer el usuario. Porque cuando ellos te acortan la ruta y te suben el precio, te la ponen bastante difícil. Entonces el usuario sí no puede hacer nada. Gracias, Julio Enrique. La verdad que ha sido un aporte excelente en el día de hoy en cuanto a lo que tiene que ver con esta situación de transporte. Los comunicados que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, vamos a mostrárselo, Ronnie, a los amigos televidentes. Mírenlo ahí, son 3 avisos que hace el Ministerio de Industria y Comercio y se refiere a la transportación precisamente de los combustibles.
son resoluciones que está planteando el Ministerio de Industria y Comercio, está basándose en las leyes específicas. Parece que los muchachos no están viendo ahí abajo que estamos señalando esto. Bueno, el hecho es que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 23 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, dice que en este asunto también los artículos 30 y siguientes de la Ley sobre los Derechos de las Personas, está convocando a todas las personas interesadas a realizar sus comentarios, observaciones y sugerencias acerca del proyecto de resolución que establece los requisitos para licencia de transporte a domicilio y venta a granel del gas licuado de petróleo mediante unidades de tanque integrado, camiones rígidos o BOT-TALs. En el caso también está convocando para una resolución, también proyecto de resolución que establece los requisitos de seguridad aplicables a las unidades que realizan actividades de transporte de gas licuado de petróleo, y también está convocando a las personas para que den su opinión a través de esta misma ley, el proyecto de resolución que establece el procedimiento para registro de unidades de transporte de combustible y aumenta el periodo de vigencia de las licencias habilitantes para la realización de estas actividades. Está hablando del transporte de combustible precisamente. Mire, anoche fue la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, había convocado a través de su cuenta de Twitter, lo había comunicado también a la opinión pública, de que el Comité Político se iba a reunir en el día de hoy, 2 de octubre. Anoche determinó el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana convocar a su comité central para establecer su comité central, que es el organismo más grande del Partido de la Liberación Dominicana y es el que decide lo que va a hacer el comité político, porque hoy la gente cree que el comité político es más que el comité central. El comité central decide lo que el comité político debe hacer y aprobar el comité político. Y el comité central entonces determinará si hay primarias abiertas o cerradas o si se van a utilizar precisamente el padrón de la Junta Central Electoral o el del partido. Los estatutos del PLD establecen que sean los miembros de esa organización política los que participen en unas elecciones internas, pero dado las circunstancias de la ley de partido, la ley 3318, que ya la mayoría de la gente y los propios partidos políticos no están de acuerdo con esa ley, pero ya es la ley aprobada, resulta entonces que esta modifica o dice y plantea que cada partido debe determinar cuáles van a ser sus primarias. En el caso del PLD, ahí está la discusión. Se habla de que para poder modificar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana deben convocar a un congreso y entonces en ese congreso determinar la variación y modificación de los estatutos de ese partido para poder entonces convocar a unas primarias abiertas o cerradas. Pero anoche el comité político decidió convocar precisamente al comité central, creo que es el 27 de octubre, sí, a las 10 de la mañana en la Casa Nacional de ese partido. También fue designada una comisión, esta comisión designada por el mismo Pared Pérez, secretario general, e integrada por los dirigentes y miembros también del comité político Miriam Cabral, Ramón Fadul Monchi, Radamés Jiménez Peña, Alejandrina Germán y Danilo Díaz, a fin de preparar el montaje del encuentro del comité central. Con montaje nos referimos a la actualización de los miembros del comité central, así como la plataforma metodológica que será utilizada de acuerdo con lo que explicaba Reinaldo Pared Pérez. Con la participación de 27 de los 34 miembros que integran el comité político del PLD, se realizó el debate concerniente al reglamento
para la aplicación de la ley de partidos y agrupaciones políticas. También ahí al encuentro faltaron el alcalde por Santiago, Abel Martínez, Felucho Jiménez, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, Cándido Vidó Medina, también faltó, Radamés Jiménez, César Pina Toribio y José Tomás Pérez. Una comisión del PLD había sido designada en la última reunión en el comité político el pasado 10 de septiembre de este año con el objetivo de determinar si los estatutos de esa organización política se adecuan a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y la comisión estuvo coordinada por Monchi Fadul también, en su calidad de delegado político ante la Junta Central Electoral, así como también está integrada por Julio César Valentín, Radamés Jiménez, Rafael Alburquerque y Reinaldo Pared Pérez. En esa ocasión, el pasado 10 de septiembre, el comité político había acordado la ratificación de la instancia depositada por el PLD, solicitando al pleno del órgano electoral revocar la resolución del 21 de agosto pasado y postergar a principios, ¿verdad?, del primer trimestre del próximo año el modo en que se realizarán las primeras primarias electorales. Ese mismo día, los partidos emergentes también depositaron por ante el Tribunal Superior Administrativo una demanda de nulidad en contra de la resolución número 03-2019 que dispuso un plazo de 75 días para los partidos notifiquen con cuál tipo de primarias trabajarían para seleccionar sus candidatos a puestos selectivos. Posteriormente a esa resolución, entonces la Junta Central Electoral otorgó 30 días más, por eso decía Julio Enrique ayer, sería 5 de diciembre, 5 de más diciembre, o menos. 5, 7, algo así. Porque precisamente era 5 o 6 de noviembre, cuando se cumplían los 75 días, 30 días más significa entonces que sería en diciembre cuando se va a conocer esto. En definitiva, el PLD está en una encrucijada, en una situación interna de esa organización política, porque está la aprobación de la ley de partidos, está la situación interna del PLD, que es la pugna interna entre los candidatos electorales o aspirantes presidenciales, pero que todo el mundo sabe que la pugna interna es entre Danilo Medina y Leonel Fernández. En ese sentido, pues hay que decir que el Partido de la Liberación Dominicana, en esa encrucijada que hemos mencionado, está también la convocatoria precisamente para estas primarias y si va a realizarse como Danilo Medina ha planteado, que sea con primarias abiertas, o como si por el contrario serían cerradas, como lo ha planteado Leonel Fernández. Eso, en ese sentido, yo creo que esa pugna dentro del PLD está afectando a todo el ámbito político. Y en el ámbito político también hay que señalar, Elías, de que en el día de ayer, o sea, anoche, la Junta, el Tribunal Superior Electoral emitió una resolución que le da ganancia de causa a Kiki Antún al declarar buena y válida la convención que celebró en el mes de mayo el Partido Reformista Social Cristiano, que había sido demandado un grupo dirigente del Partido Reformista encabezada por Miguel Bogar. Había sugerido declarar nula esta reunión del Directorio Central Ejecutivo, creo que así que se llama el caso del Partido Reformista, que se celebró en el mes de mayo, entonces que eligió a las autoridades del Partido Reformista que encabeza Quique Antún. Pues en el día de ayer el Tribunal Superior Electoral dijo que esta reunión se realizó en el marco de lo que establecen los estatutos del Partido Reformista, que se realizó con el quórum reglamentario y que se siguieron
lo que establecen los estatutos de ese partido, y eso quiere decir que entonces estas autoridades encabezadas por Kiki Antún son las autoridades legítimas del Partido Reformista. Habría que ver ahora cuál es la reacción del grupo disidente, que dentro de los cuales estaba el propio Ito Bisonó, que ayer señalábamos que aparece en las encuestas dentro de los precandidatos del Partido Reformista Social Cristiano, aunque en ese partido es altísimo el nivel de dirigentes o de la militancia que aún no ha tomado decisión por quién decidirse. También debemos agregar el caso del PLD, Elías, de que en el día de ayer, en la tarde de ayer, Temístocles Montaz dijo que se va a lanzar como precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana para el próximo año 2020. Un dato curioso que leí, creo que fue en Diario Libre, fue, Elías, que el querido se le fue a Lionel. Ahora está con Reinaldo Pared Pérez. Apellido Crisóstomo. Sí, el hombre de la segunda base. El querido ya como que ha perdido muchas cosas. ¿Ha perdido brillo? Sí, porque es que el querido se ha puesto a ser cómico de canales de televisión y como que ya no es el mismo. Deja de decirte que el querido, cuando conceptualizaba, era un excelente expositor. Después de ese asunto que ha pegado lo que es la segunda base, el término, la frase, segunda base, ¿cómo? Ya que no se dice querida, ni se dice amante, se dice segunda base. Y eso gracias al querido. Cuando eso ocurrió, él todavía conceptualizaba. Pero entonces a los medios de comunicación... Como que se pasó de contento, ¿verdad? Sí, entonces él como que se involucró más como chistoso y como comediante que como político. Y yo no me merece ya esa atención que tenía el querido cuando ocurrió aquella frase que él decía que él tenía una segunda base, que todo el mundo tenía una segunda base, decía el querido. Sí, así es. Temístocles Montaz acaba de afirmar que también irá tras la presidencia. Y estamos hablando de que ya entonces el Partido de la Liberación Dominicana tiene 5 o 6 aspirantes presidenciales. Estamos hablando de Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared Pérez. Estamos hablando de Carlos Amarante Barret. Estamos hablando ahora de Temístocles Montaz, pero nadie ha mencionado a Manuel Crespo, sí, que ha sido aspirante presidencial desde hace muchos días, pero nadie lo menciona, no sé por qué, pero Manuel Crespo es aspirante presidencial también dentro del Partido de la Liberación. ¿Mencionaste a Andrés Navarro? Como que no lo oí. Andrés Navarro no ha tirado su candidatura o aspiración presidencial, pero el hecho de que haya nombrado a su vocero oficial del Ministerio de Educación, lo haya hecho renunciar de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Educación para que trabaje en la conformación de su estructura política para una aspiración presidencial, da a entender de que él sí lo hará. Él decía que espera la señal del presidente Danilo Medina para lanzarse a esa aspiración presidencial y en definitiva parece ser que entonces ha recibido esa señal del presidente Danilo Medina. Entonces estamos hablando de 7 u 8 aspirantes presidenciales dentro del PLD. Pero en las encuestas, ya ustedes veían en el día de ayer lo que decían las encuestas dentro del PLD, los aspirantes presidenciales con mayores números son Leonel Fernández, Margarita Cedeño de Fernández y Danilo Medina. Reinaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito aparecen con 1 punto tanto por ciento. Menos de 1. Algunos hasta menos de 1 dentro de la encuesta Gallup Hoy, que hoy, esta encuesta Gallup Hoy dice que el 47.8% de la población dominicana aprueba todavía la gestión de Danilo Medina. Es alta, pero viene bajando. ¿Es buena esa aprobación? Yo digo que sí, porque todavía está en alrededor de un 50% de la población que cree que Danilo Medina está haciendo un buen gobierno. Está aprobado todavía pasa el presidente Danilo Medina. Ahora bien, si los vemos desde cuando él
se inició como gobernante en el año 2012 hasta la fecha, hemos visto que hay una descendencia de esa aprobación por parte de la población dominicana. Sin embargo, yo opino, entiendo, que Danilo Medina, que tenía una aprobación de 87.4% en el año 2014, no es más que el producto del desgaste gubernamental que ha venido sucediéndose en todo el ámbito nacional e histórico nacional. Usted ve que ha pasado con los gobiernos sucesivos de 8 años de gobierno, en este caso 6, siempre pasa ese desgaste y esa declinación de la aprobación. Ahora, todavía sigue pasando el gobierno de Danilo Medina. Y si vemos Hay un 56% que dice que Danilo Medina no ha cumplido con sus promesas electorales. Así es, así es. También ya, o sea, ya hay algunos indicadores que empiezan a afectar eso que tú dices, el desgaste del ejercicio del poder. Danilo navegó los primeros 4 años, su periodo completo de 4 años, en aguas muy tranquilas. Sí, sí. Y casi 2 años también de este ejercicio gubernamental también ha sido dentro de un mar con olas, no con olas embravecidas. Las olas parecen como embravecerse a partir de estos problemas alrededor del precio del petróleo, del entorno internacional que empieza a tornarse un poco desfavorable, de algunas denuncias que le han afectado. Debería tener el gobierno una persona como usted que explicase lo que usted explicó al principio de este programa. Mire, la población se divide sobre el desempeño de Danilo Medina y hay un cuadro que publica hoy el periódico Hoy, a propósito de la encuesta Gallup Hoy, que dice cómo es el descenso precisamente de la aprobación de la población desde el año 2014, febrero de 2014, que estaba en un 87.4%. Ese mismo año, de febrero a mayo, sube la aprobación a 89.3% en aquella ocasión. En el 2014, en agosto, subió a 91.3% la aprobación del gobierno. De 90 que viene en enero de 2015, en 82.8%. En julio de 2015, 81.8%. En febrero del 2017, ya entonces baja 20 puntos a un 62.7%. En el mismo año, 2017, pero en octubre, o sea, hace un año exactamente, bajó a 51.4%, baja 10 puntos más. Y entonces, a marzo de este año, 2018, baja de 51.4 a 47.3. De marzo de este año a octubre de este año se ha mantenido el margen más o menos igual, de un 47.3 a un 47.8% la aprobación de la población dominicana, de acuerdo con las mediciones que hace esta encuesta Gallup. Como decía Caminero, el 56.8% cree que Medina no ha cumplido con las promesas todavía. El 41.2% estima que en el 2020 Danilo dejará al país en una peor situación que como la encontró y, en definitiva, que la República Dominicana está estancada para 1/3 de la población. La mitad de la población ve con preocupación el resto de la gestión de Danilo Medina. Eso, si usted lo ve, es un saldo negativo para la medición que hace el periódico Hoy Gallup, específicamente que publica la encuesta Gallup Hoy, y entonces, en definitiva, el gobierno está en una situación preocupante, que no así... O vamos a decir diferente, ¿verdad? Sí. A como estaba hace un año. Fíjate, siempre los analistas se rasgan o nos rasgamos las vestiduras con los resultados de las encuestas. Fíjate que tú tienes que el 56.8% te dice el presidente no ha cumplido con sus promesas electorales y otro tanto piensa de que el presidente Danilo Medina dejará el país en una situación peor que como lo encontró, pero sin embargo un 47% es elevado. Dice aprueba la gestión de gobierno. Eso comentábamos usted y yo. Esos son números. Fuera del aire, ¿verdad? Y decíamos, bueno, todavía un 47.8% de aprobación por parte de la población es mucho. O sea, que te quiere decir que no es tan malo que no haya sido aprobado por el gobierno, porque yo entiendo, por la población, perdón,
porque yo entiendo que independientemente de la gestión de Danilo Medina, independientemente de toda la situación, el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido gubernamental, sigue siendo el partido de preferencia del electorado dominicano. Que si tomamos en cuenta los resultados de la encuesta Gallup hoy, y si tomamos en cuenta los resultados de la Assisa Research, y si tomamos en cuenta los resultados de Insight, y si tomamos en cuenta la de Penn & Joint, ¿tú sabes lo que dice? Que la mayoría de los partidos políticos en este país han tenido un desgaste. Y la población dominicana no se siente identificada con ninguno de los partidos. Y usted sabe por qué quiere más y por qué el PLD tiene mayores adeptos que no miembros, porque está en el poder. Pero lo que dicen las encuestas, y es mi opinión personal, es que el desgaste de todos los partidos políticos, que la gente ve que los partidos políticos no los representan y que la situación interna de cada uno de esos partidos pone en entredicho el liderazgo político en este país, que el PLD es que mayor aceptación tiene, sí, pero es porque está en el poder, porque hay muchos beneficios colaterales. ¿Quiénes son los que nombran a los empleados públicos? El Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quiénes son los que tienen ahora mismo el sartén por el mango? El Partido de la Liberación Dominicana. Que no, óigame bien, que hay otros partidos que tienen alguna cuota de poder, como es el caso del Partido Revolucionario Dominicano, pero sucede que un 79% de los miembros de ese partido o simpatizantes de ese partido no saben por quién van a votar, siendo un solo candidato o aspirante presidencial que Miguel Vargas Maldonado, y estando en el poder, porque está ejerciendo el poder a través de la Cancillería Dominicana. Entonces, en un 68% está el Partido Reformista, que hablaba... 76 no era. 68 creo que 79 es el PRD. El Partido Reformista acaba de recibir una sentencia del Tribunal Superior Electoral que le da ganancia de causa a la parcela de Quique Antún y Rogelio Genao. Entonces viene entonces lo que es la parte de Hito Bisonó y José Jacinto Fabián, y nunca se ponen de acuerdo. Mientras tanto, la población dominicana se sigue desencantando de los principales partidos políticos del país, que son los que han mantenido durante más de 50 años en todos estos periodos electorales. Ahora vamos a ver los periódicos. Popular, a tu lado siempre, presenta... El periódico Listín Diario, Pedofilia, Los Pastores del Demonio. Es una serie especial que hace el periódico Listín Diario de 3. Esta es la primera entrega. Llevo las marcas de la violación de un cura. Así lo expresa una víctima de pedofilia por parte de un religioso. Hoy, ante un nuevo caso muy parecido al suyo, decide romper su silencio. Es duro haber visto al pecado entrar en el templo. Qué gráfico este titular. Se hizo necesario esperar que se desahogara mediante el llanto para contar la historia de principio a fin al periódico Listín Diario. Un abrazo para nuestra amiga y hermana Marta Kellis, que es la que hace esta serie de historias. Excelente trabajo. Papa endurece línea contra pedofilia en iglesia. Desde el año 2013, cuando asumió el Papa Francisco, la Iglesia Católica ha enfrentado casos de pederastía en diversos países. Obispo deplora abuso sexual a los niños. El obispo auxiliar de Santiago, Carlos Morel Diplán, entiende que en esos casos la justicia debe asumir su papel sancionador. Una cirugía plástica cuesta entre $3,000 y $5,000. Bichara dice que se requiere de 1.451 megas para enfrentar la demanda, y el Consejo Nacional de la Magistratura inicia hoy el proceso para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia. Anoche me encontré con un miembro de la Suprema Corte de Justicia que fue elegido hace alrededor de un año, que no va a ser de los evaluados,
pero me dice que hay muchos de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que van a intentar repetir. Y el ITLA otorga 849 becas para estudiar inglés. La República, el Tribunal Superior Electoral valida asamblea del Partido Reformista. Esos son los titulares del periódico Listín Diario. El periódico Hoy. El PLD decidirá primarias en octubre. Ahí se ven la foto de portada al expresidente Leonel Fernández y al presidente Danilo Medina. Encuesta Gallup Hoy. 47.8% aprueba gestión de Danilo Medina. La aprobación va en declive. La aprobación de la gestión del presidente Medina registra un descenso notable, pues en febrero del 2014 la aprobación era de 87.4%. Juez rechazó petición para designar perito especializado en lavado de activos. Esto se refiere al juez Francisco Ortega Polanco en torno a al proceso judicial por el caso Odebrecht. CONEP hará propuesta para una mejor elección de jueces de las altas cortes. Norteamericano y japonés comparten premio Nobel de Medicina. Avanzaron en descubrir cómo el cuerpo convoca células para defenderse de cánceres invasores. Economista dice, eficiencia no es suficiente para elevar los ingresos fiscales. Las metas de recaudación de las autoridades no se alcanzarán a través de la eficiencia recaudatoria, planteó ayer el economista Miguel Collado de el CRES, Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Estos son los titulares del periódico Hoy. Vamos a ver qué nos trae El Día. El periódico El Día, a propósito, nos escriben a un amigo televidente, cuando estuvimos hablando del caso del PRD, decía que lamentablemente Miguel no ha podido subir al PRD. Y dice una frase que me gusta mucho, y mi abuela siempre me decía que el que no sea conmigo, no sea con él. Bueno, los promotores de la terminal Los Tres Ojos sin estudio ambiental, Obras Públicas no depositan los documentos ante el Tribunal Superior Administrativo para avalar legalidad e impacto de la obra en el Parque del Este. Sin embargo, yo vi en el periódico El Nacional, creo que fue ayer también, y me perdonan que refiera tanto al periódico El Nacional, pero simplemente leo todos los periódicos todos los días. Y en el periódico El Nacional, creo que fue en El Día, no, en el día de ayer no recuerdo en cuál periódico fue que lo vi, que el Ministerio de Medio Ambiente autorizó la construcción en el Nacional autorizó la construcción de esa terminal que no afectaba y que no impactaba el medio ambiente, que no Obras Públicas es la que tiene que depositar esos documentos, sino el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente le mandó esa carta y esa autorización al viceministro de Obras Públicas. ¿Que por qué Obras Públicas no había depositado sus documentos ante el Tribunal Superior Administrativo? No lo sé. Alimentos, ayer había causa y el Tribunal Superior Administrativo se reservó el fallo. Alimentos de gran demanda en barrios, si no pregúntele a Julio Enrique Caminero, que le gustan mucho los yaniqueques y las empanadas. ¿Te gustan Al mucho? estilo Boca Chica. ¿Y qué fue? Alimentos de gran demanda en los barrios, su venta en horas del día y de la tarde ha ayudado a fomentar el microempleo en el país. Empleo informal, no microempleo. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales revisa ofertas de venta del carbón. Consejo de Magistratura se reúne en el día de hoy. Esos son los titulares del periódico El Día. Vamos a ver qué nos trae el periódico El Caribe. Consejo Nacional de la Magistratura abre hoy proceso para evaluar y sustituir jueces. PRM se querella contra Abel Martínez. Ahí vemos al amigo Ramón Emilio Concepción. República Dominicana busca adherirse a convención de OEA sobre envejecientes. Comité Central decidirá sobre primarias en el PLD. Contribuyentes darán al presupuesto 638.000 millones de pesos. Rechazan. Expertos revisan pruebas, casos rechazan expertos, revisen casos, pruebas de Odebrecht. Déficit del sector eléctrico sería de 750 millones de dólares. Ahí vemos en la foto de portada a Rubén Bichara y Jaime Aristi Escuder
cuando acudieron ayer a invitación de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué nos trae el Diario Libre. El periódico Nuevo Diario dice que el PLD convoca a su CC, o sea, Comité Central, para decidir el método de escoger de candidaturas. La convocatoria del Comité Central a cargo del Comité Político del PLD, reunido anoche, se hizo para el 27 de octubre, cuando el máximo organismo de dirección del PLD define el tipo de primaria, si abiertas o cerradas, para elegir a los candidatos PLDistas. El presidente de la Junta Central Electoral de Garantía de Comicios Justos, el Consejo Nacional de Magistratura, decide hoy métodos para evaluación. En las económicas, Jiménez Brichara explica a diputados situación que atraviesa el sistema eléctrico. Tribunal Superior Administrativo se reserva el fallo de recurso contra construcción terminal en el Parque del Este. Y en el endeudamiento, el Fondo Monetario Internacional advierte de un nuevo récord de la deuda global, 182 billones de dólares. Y en la foto de portada reanudan audiencia el caso de Odebrecht. Sigue mañana en el editorial el efecto multiplicador. Percio Maldonado habla sobre el turismo, la industria del turismo en la República Dominicana. Esos son los titulares del periódico El Nuevo Diario. Veamos que tiene El País. Trump vende como un éxito el pacto firmado con México y Canadá. Este es el acuerdo que sustituye el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Ahora está pendiente que sea aprobado por el Congreso. La Iglesia de Chile prohíbe a los curas tocar los genitales a niños. ¿Y desde cuándo se le ha permitido? Así espió México durante décadas a los intelectuales. En la foto de portada vamos a ver qué es lo que se ve ahí. La verdad que son ilegibles esas letras. Bolivia pierde frente a Chile su demanda por tener una salida al mar. La Corte Internacional de La Haya emitió ayer una sentencia que favorece los derechos de Chile sobre el área del Atacama, el desierto de Atacama y todo eso ahí que es reclamado por Bolivia para tener salida al mar. Ha sido la lucha durante todos los años. Sí, durante siglos. Mundo. Los Juegos Olímpicos teñidos de rojo. Estos son los titulares del periódico El País y con ello terminamos los titulares de los periódicos nacionales y en el caso de El País internacional. Popular, a tu lado siempre. Nos vamos a la pausa comercial. Venimos con el estado del tiempo. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca.
Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Esas prendas de vestir que ya no usas porque has rebajado de talla, no la tires. Ven a Royal Lavandería y te quedará como nueva. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gasco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. Solamente decir con relación a las temperaturas que van a seguir calientes, que no ha pasado el verano todavía, que es el 21 de este mes cuando comienza el otoño. Y por consiguiente tenemos temperaturas de 31 a 33 grados Celsius. Hay una vaguada que estaba en nuestro territorio, está saliendo de nuestro territorio, pero hay humedad en el ambiente también y es posible que ocurran aguaceros esporádicos de poca duración. La verdad que el calor no disminuye, el calor sigue inconmensurablemente y lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología es que bebamos suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y no exponerse al sol durante las horas incandescentes. Y hasta aquí, a la misma hora. Nos vemos mañana tempranito a las 5 de la mañana, pero continúen con nosotros, que ahí viene Despierta RD con Alberto Caminero y su equipo de trabajo. En un mundo tan rápido y vanguardista, tener presencia en la internet y redes sociales se hace imprescindible para lograr potencializar tu negocio a la cumbre del éxito. Por eso surge Octomedia. Nos encargaremos de que estés en la mira del mundo y el consumidor según tu blanco de público. Somos manejo de redes sociales, creación de contenido multimedia para tus productos y servicios, diseño y asesoramiento de estrategias para campañas políticas, solución de conflictos y consultoría en crisis, manejo y asesoría de imagen corporativa y artística, manejo de medios, relaciones públicas y media tours, maestría de ceremonias, montaje de eventos y logística, circuito cerrado de televisión, transmisión en vivo HD y 3D. Octomedia, es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel.